Queridos hermanos y hermanas, ante todo, agradecer al Padre César su amable invitación a presidir esta Eucaristía con ustedes. Y quisiera compartir con todos tres aspectos a partir de la palabra de Dios que acabamos de escuchar de esta liturgia dominical. El primer mensaje que quisiera compartir es el que se desprende de la primera lectura. El Señor nos llama a esperar y confiar siempre en Él. No tengan miedo. ¿Cuántas veces esa expresión ha aparecido en la Sagrada Escritura? Muchas veces. A María, a Zacarías, a Ana, la madre del profeta Samuel, y a tantos otros personajes de la Sagrada Escritura, Dios les dice en momentos importantes de su historia y además de la historia de la salvación: no teman, no tengan miedo. ¿Por qué nosotros no debemos tener miedo? Porque estamos en las manos de Dios y Dios es perfecto y la victoria siempre es de Dios. Es un llamado a abandonarnos en Él en esos momentos difíciles. Cuando el pueblo de Dios estaba en exilio, sometido a todo tipo de pruebas, de dificultades, de humillaciones, también esa exhortación, no tengan miedo, resonaba con frecuencia. Y era un llamado para decirle al pueblo de Dios: no olviden que aún en esos momentos difíciles, Dios está presente. El llamado es para que nosotros creamos y asumamos: en los momentos difíciles de mi vida, aunque quizás no lo perciba por mi angustia, por mis miedos, Dios está ahí presente, acompañándome en el dolor, acompañándome en el sufrimiento. Los miedos nos impiden sentir la presencia de Dios. Los miedos nos hacen ciegos a la presencia de Dios, sordos a su palabra. Nos pueden más los ruidos que nos intimidan que el suave estar presente de Dios en nuestra vida. En segundo lugar, en la segunda lectura hay un llamado muy interesante para todos nosotros. Y yo lo quisiera resumir simplemente con esta frase: en la iglesia de Jesús cabemos todos. En la iglesia de Jesús cabemos todos. No puede haber entre los cristianos espacio para la acepción de personas, para la discriminación. ¿Quién es más o menos importante a los ojos de Dios? Nadie. Para Él todos somos iguales, todos valemos. Si pudiéramos decirlo, el primer puesto en la casa de Dios es ¿para quién? Para todos. Todos tendremos primera clase en la casa de Dios. Todos estaremos en puesto de privilegio. Y si Dios nos trata así, la invitación que nos hace Él es a que entre nosotros tengamos la misma manera de tratarnos. Es un peligro siempre que se puede meter en el corazón de los creyentes, estar juzgando a los demás por las apariencias. Es muy fácil tratar con amabilidad al que cabe y cuadra en nuestros esquemas. Es muy fácil sonreír y tratar con amabilidad al que se acomoda a nuestros esquemas. Pero con qué facilidad vamos haciendo a un lado al que quizás nos puede parecer indeseable o un estorbo o desagradable o aquí no cabe. Cuidado, en la iglesia cabemos todos, repitámoslo, en la iglesia cabemos todos. No puede haber esta actitud entre nosotros, hermanos y hermanas. El creyente está siempre abierto a los demás. Para el creyente siempre habrá espacio para el otro. Alegría por el que llega, alegría por el que regresa,
Alegría por el que quizás podemos ver que no parece cuadrar en los parámetros de nuestros criterios y de nuestra mentalidad. Alegría por todos. Ese lema tendría que estar escrito en la entrada de nuestros templos. No podemos estar clasificando, mis queridos hermanos y hermanas, a quien se siente llamado en su corazón para llegar y buscar la misericordia de Dios. En tercer lugar, a partir del Evangelio, me llama poderosamente la atención lo que se dice o lo que decían las personas ante el milagro obrado por Jesús en aquel personaje que vuelve a tener los sentidos para glorificar a Dios, que vuelve a tener la integridad y la armonía en su vida. En el colmo del asombro se decían: todo lo hace bien. Y esto nos recuerda el momento de la creación. Cada día de la creación, el texto bíblico nos dice: vio Dios que todo estaba bien. Y pasó el primer día, llegó el segundo día y al final, y vio Dios que todo estaba bien. Lo que Dios hace siempre está bien. Los desajustes, las desarmonías, los desequilibrios, que aquí aparecen bajo la figura de mudez, de sordera, de ceguera, de falta del uso de los sentidos, nunca serán culpa de Dios. Siempre serán problema del mismo ser humano. Mis hermanos y hermanas, Dios todo lo hace bien, y a Él, que es la fuente del bien, debemos acudir cuando sentimos que en nuestra vida se producen desequilibrios, se producen desarmonías. Y Dios todo lo ha hecho bien, primero, porque todo lo hizo con amor, con el amor que le comunica a su Padre, con el amor por esa misión que Dios le encomienda, Dios Padre le encomienda, de ser en el mundo liberador, portador de vida nueva, portador de un mensaje de alegría, de una buena noticia. Lo lleva con amor. En segundo lugar, porque actuó con humildad y con respeto por la persona humana. Para Jesús, todo ser humano era valioso. Pero en tercer lugar, porque fue particularmente sensible a aquellos que sufrían y que tenían necesidad de ser liberados de algo espiritual o materialmente. Mis hermanos y hermanas, como comunidad de creyentes, hagamos nuestra vida de creyentes, de cristianos, con amor. No podemos vivir sometidos simplemente a letras muertas, a normas, esclavos de cumplir simplemente normas. El creyente vive el Evangelio y las enseñanzas que el Señor Jesús le comunica con amor. En segundo lugar, seamos humildes en nuestro trato interpersonal, respetémonos los unos a los otros, que haya respeto. Cuando falta el respeto, sencillamente se acabó cualquier posibilidad de que nos tratemos bien, nos empezamos a agredir, nos dividimos. Y en tercer lugar, seamos particularmente sensibles a nuestros hermanos y hermanas más necesitadas. ¿De qué nos sirve una vida muy devota y muy piadosa, pero de espaldas a la realidad de tantos hermanos y hermanas que sufren? Aprendamos de Jesús sus actitudes y llevémosla a nuestra vida. Amén.